Un cordial saludo. Mi nombre es Mario Urbano. Hoy les presentaré un trabajo sobre la evidencia de auditoría. A lo largo de esta exposición hablaremos sobre los procedimientos para obtener evidencia, los tipos de evidencia, sus características y varias normas internacionales de auditoría NIAS, claves que regulan este aspecto fundamental de la auditoría financiera. Tema 1. Procedimientos de auditoría y la NIA 500. Los procedimientos de auditoría son las técnicas utilizadas por los auditores para obtener evidencia confiable y suficiente. Entre estos procedimientos se incluyen la inspección, donde se examinan documentos y activos, la observación, que implica ver directamente un proceso o actividad, la confirmación externa, que consiste en obtener información de terceros, el recálculo para verificar la precisión de los datos financieros, los procedimientos analíticos que comparan datos financieros con expectativas, y la indagación, que se basa en entrevistas con el personal clave para la organización. Cada uno de estos métodos es esencial para construir una base sólida y evidencia en el proceso de auditoría. La NIA 500 establece directrices sobre cómo los auditores deben obtener evidencia suficiente y apropiada. Esta norma destaca la importancia de la suficiencia y adecuación de la evidencia recolectada, donde la suficiencia se refiere a la cantidad de evidencia necesaria y la adecuación se refiere a la cantidad de la misma. Además, la norma enfatiza que los procedimientos deben adaptarse según la evaluación del riesgo que el auditor realice sobre la entidad auditada, lo que permite a los auditores centrar sus esfuerzos en áreas que presentan mayor riesgo de error significativo. Tema 2. Tipos de evidencia y la NIA 501. La evidencia de auditoría puede clasificarse en varios tipos, cada uno con características particulares que afectan su relevancia y confiabilidad. La eficiencia documental, como facturas o contratos, es fundamental y suele ser la más utilizada. La evidencia física, que se obtiene mediante la inspección de activos tangibles, es igualmente importante. También tenemos la evidencia testimonial, que se refiere a declaraciones orales o escritas de terceros, y la evidencia analítica, que implica el análisis comparativo de datos financieros. Cada tipo de evidencia aporta información valiosa y se utiliza en función de las características específicas de la auditoría. La NIA 501 se centra en áreas específicas de la auditoría que requieren atención especial, como los inventarios, litigios y reclamos. Esta norma establece que el auditor debe obtener evidencia suficiente y apropiada sobre los saldos y transacciones relacionadas con estos elementos críticos. Por ejemplo, en el caso de los inventarios, el auditor debe observar físicamente los inventarios para validar su existencia y estado. Además, debe evaluar cualquier contingencia legal que pueda afectar la situación financiera de la entidad, garantizando así que todos los aspectos relevantes estén adecuadamente reflejados en los estados financieros. Tema 3. Características de la evidencia y la NIA 505. Las características de la evidencia de auditoría son fundamentales para su utilidad en la formación de conclusiones. La relevancia asegura que la evidencia sea pertinente para los objetivos de auditoría, mientras que la fiabilidad depende de la fuente de información, siendo generalmente más confiable la evidencia obtenida de fuentes externas. La suficiencia se refiere a la cantidad de evidencia necesaria para respaldar las conclusiones del auditor, y la oportunidad asegura que la evidencia se recolecte en el momento adecuado, lo que influye en su validez y aplicabilidad en el contexto de la auditoría. La NIA 505 regula las confirmaciones externas.
que son soluciones de información a terceros para corroborar la veracidad de ciertos saldos y transacciones. Esta norma es crucial, ya que la evidencia obtenida de fuentes externas, como bancos o clientes, se considera más confiable que la información interna. La confirmación externa puede incluir la verificación de saldos de cuentas por cobrar, por ejemplo, eh, y su utilización ayuda a reducir la incertidumbre sobre la información financiera, proporcionando al auditor un mayor nivel de seguridad respecto a los saldos y transacciones relevantes. Tema 4. NIA 510 y NIA 520. La NIA 510 se centra en los encargos iniciales de auditoría, donde el auditor debe presentar especial atención a los saldos de apertura. Esta norma establece que es fundamental verificar estos saldos, ya que pueden tener un impacto significativo en la opinión del auditor sobre los estados financieros actuales. Si los saldos de apertura contienen errores significativos, esto podría afectar la validez de las conclusiones y recomendaciones que se deriven de la auditoría, por lo que se requiere una evaluación cuidadosa y exhaustiva. Por otro lado, la NIA 520 se refiere a los procedimientos analíticos, que son técnicas utilizadas para evaluar la información financiera mediante la comparación y análisis de datos. Estos procedimientos son esenciales para identificar áreas que pueden requerir una investigación más profunda debido a discrepancias significativas. Por ejemplo, el auditor puede utilizar ratios financieros para identificar tendencias o patrones inusuales que identifiquen posibles errores o fraudes en los registros financieros de la entidad, ayudando así a centrar la información en el área de mayor riesgo. Tema 5, NIA 530 y NIA 540. La NIA 530 aborda el muestreo de auditoría, un enfoque que permite al auditor seleccionar una parte representativa de la población para obtener evidencia de muestra eficiente. Este muestreo puede ser estadístico, que utiliza métodos cuantitativos para seleccionar muestras, o no estadístico, que se basa en el juicio profesional del auditor. La clave del muestreo es que los resultados obtenidos de la muestra sean extrapolados de manera razonable a la población total, lo que ayuda a reducir el esfuerzo y tiempo necesarios para realizar la auditoría sin comprometer la calidad de la evidencia. Finalmente, la NIA 540 se centra en la auditoría de estimaciones contables, un área crítica debido a la subjetividad involucrada en la elaboración de ciertas estimaciones, como provisiones o depreciaciones. Esta norma requiere que el auditor evalúe la metodología utilizada por la entidad para hacer estas estimaciones y asegure que sean razonables y coherentes con la información disponible. La auditoría de estimaciones contables es esencial, ya que errores o sesgos en estas áreas pueden llevar a distorsiones significativas en los estados financieros y, por ende, a decisiones erróneas por parte de los usuarios de la información. Para concluir, hemos analizado que la evidencia de auditoría es fundamental para obtener conclusiones confiables sobre estados financieros de una organización. Los procedimientos de auditoría, así como las diversas NIAs que hemos discutido, garantizan que esta evidencia sea suficiente, relevante y oportuna. Gracias a estos lineamientos se asegura la transparencia y confianza de los informes financieros. Gracias por su atención.